Buenas tardes, señor juez, señor magistrado, perdón. Mi nombre es Alberto Muñoz, soy el señor que instauró la tutela en contra del señor presidente o la presidencia de la República y contra la gobernación y la alcaldía de Pitalito. Las razones por las que no hay explicaciones, hay dudas, hay preguntas, hay cosas que no están claras y realmente necesitamos que nos expliquen. Yo, como le expresé en el escrito, y como usted se habrá dado cuenta, ya no soy abogado, pero sí me gusta indagar y conocer la verdad. Entonces, pues yo le solicitaba una audiencia con el propósito o la posibilidad de pronto poder ir a expresarle mi punto de vista. Pero pues la verdad yo lo veo como complicado, no sé si es posible dentro de estos procedimientos de tutela eh, o no, pero pues voy entonces a utilizar este medio para dejarle ver o dar a conocer mi punto de vista. Pues como empecé la tutela, hay una situación que está pasando en el mundo y es la censura de la información. Inclusive, como le mostré en el primer video, en las pruebas que le mandé, está el señor Tucker en Estados Unidos diciendo que por qué los canales de las plataformas sociales están bloqueando y bloqueando a científicos, abogados, a inclusive ministros que están expresando el punto de vista y los están bloqueando. ¿Por qué? Y nosotros somos conscientes y sabemos que cuando eso ocurre es porque obviamente hay algo escondido, están escondiendo algo. Y eso lo puedo decir yo y no pasa nada, ¿sí? Yo lo puedo decir, ¿no? Están censurando la información, lo cual es indicio de una tiranía o de una agenda ya programada. Pero si lo dice el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, que precisamente ayer, el día de ayer o antier, firmó un decreto de ley prohibiéndoles a estas plataformas sociales como son Twitter, YouTube y Facebook, bloquear a ninguna persona, sea por cual sea la razón, no tienen por qué bloquear la información, que es libre. Y que precisamente la democracia y la Constitución de los Estados Unidos está basada en el segundo amendment, que es el derecho a la libre expresión. Cuando eso se bloquea, se acaba la democracia, absolutamente, y eso lo dijo el señor presidente. Ahora yo quiero que me responda a mí el señor Duque, el presidente, por qué aquí en Colombia lo único que escuchamos en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, es la propaganda oficial del supuesto problema que tenemos. No se escucha absolutamente ninguna otra voz. Esto es lo que dice el señor Donald Trump. Escuchemos. Twitter makes when it chooses to suppress, edit, blacklist, shadow, ban, are editorial decisions, pure and simple. They're editorial decisions. In those moments, Twitter ceases to be a neutral public platform and they become an editor with a viewpoint. What they choose to fact check and what they choose to ignore or even promote is nothing more than a political activism group or political activism. And it's inappropriate. Today I'm signing an executive order to protect and uphold the free speech and rights of the American people. Así las cosas, señor magistrado, pues vemos claramente de que esto no es un invento mío, ni que me pueden decir que no está sucediendo, que no hay disensión y que están bloqueando y tapando las voces, callando las voces que disenten.
Y no es solamente las plataformas sociales, los medios sociales, también las noticias, los canales de televisión, la radio, o si no, miremos lo que está pasando en Estados Unidos contra CNN y estas cadenas fraudulentas. Esto, como puede ver, señor magistrado, es el pueblo ya cansado de las noticias falsas, de la desinformación, de todo lo que está pasando con esto, que cómo a través de los medios están controlando una narrativa para engañar al pueblo y establecer este sistema fiduciario y corrupto que hay de préstamos y deuda. Esto no son inventos míos, señor magistrado, es la realidad que estamos enfrentando hoy en día y creo que es el momento de tomar una decisión, dar un paso adelante y enfrentar esta realidad. Igualmente lo podemos ver desde adentro, desde las oficinas de CNN. These demonstrators are ready to confront these law enforcement officers. You have law enforcement in heavy tactical gear, protesters that are, clearly ready. You just see something else happen there. Another demonstrator threw what appeared to be a large object at one of those SWAT officers. They're throwing signs at the police officers, and they're not showing any sign of dispersing. And about 15 minutes ago, bueno, creo que está claro que la manipulación de la información y la gente que se está dando cuenta, está despertando. Pasemos a otro tema. Pero bueno, yo hablaba del sistema económico fiduciario con el que nosotros tenemos y obviamente pues es un sistema basado en la deuda, en una moneda que no tiene absolutamente ningún valor intrínseco, que es un papel y que ellos obviamente para poder endeudarnos o prestarnos, ¿sí? Porque nos vienen es con el préstamo o ayuda humanitaria para endeudarnos. Obviamente lo que ellos tienen que hacer es crear una necesidad en el pueblo. Al crear la necesidad, pues nosotros vamos a ir de rodillas a ellos a solicitarles sus ayudas, ¿sí? O préstamos. Y obviamente pues vamos a quedar millones y millones de dólares endeudados con esta gente. Y en la medida que no los paguemos, y ni siquiera paguemos, es que ni siquiera podemos pagar los intereses, pues se nos van a llevar las empresas, se van a llevar el Ecopetrol, se van a llevar los minerales, se van a llevar todo. Y si nosotros no pagamos, pues se nos llevan la casa, el carro y la finca, ¿sí? Y obviamente pues con una economía tan frágil como la de nosotros, y nos endeudan, pues acaban de quebrarnos, ¿sí? Bueno, esta es una de las tantas préstamos que recibe Colombia. Noticia del Banco Mundial. Dice, Colombia recibe un desembolso del Banco Mundial para apoyar su lucha contra el COVID-19. Abril 4, 2020, dice, como parte de la respuesta para enfrentar la emergencia del COVID-19, el 31 de marzo el gobierno de Colombia recibió un desembolso de 250 millones de dólares de un préstamo para políticas de desarrollo. Ajá, interesante, para políticas de desarrollo. Bueno, dice aquí abajo, explica el banco, estamos comprometidos con Colombia, ¿sí? En este momento de emergencia sanitaria y brindamos apoyo rápido al gobierno con esta inyección de fondos para el bienestar de toda la población. Leamos entre líneas, con esta inyección de fondos, ayuda humanitaria. ¿De dónde salió esa plata, señor juez? Yo quiero que me contesten, ¿de dónde salió esa riqueza? Porque es que, vuelvo y le digo, si ellos lo único que tienen es una máquina de imprimir papel, y mucho papel, y producen millones de dólares, y crean la necesidad en nosotros para recibir esa plata. Obviamente mi pregunta es, ¿de dónde salió esa riqueza?
Es que una cosa es imprimir papel, otra cosa es producir riqueza. Esa riqueza la producimos nosotros, el pueblo, con nuestro trabajo, sacrificio, con mucho esfuerzo y audacia, produciendo bienes y servicios que son los que le dan valor al dinero. El papel en sí no tiene ningún valor. Entonces, ¿por qué haber ese afán de encerrarnos, de destruir la economía para luego recibir toneladas de billetes en préstamo? Entonces, sabemos que en el 2019, o por lo menos quienes nos molestamos en investigar a fondo estas cuestiones, pagamos los impuestos más altos de la historia, pero no solo en Argentina, también en todo el mundo. Los estados han alcanzado proporciones gigantescas y aún así no les alcanza lo que nos extirpan a nosotros y necesitan más. Necesitan deuda, por ejemplo. No sé si sabían que nosotros estamos atravesando, por supuesto, una situación crítica. La deuda en Argentina representa el 80% de nuestro Producto Bruto Interno, la deuda externa. Pasó más o menos del 20% al 80% en estos últimos 3 años. Es una barbaridad. El Producto Bruto Interno es toda la riqueza que se produce anualmente en este país. Sin embargo, para nuestro país del tercer mundo, porque es lo que somos, una colonia, lamentablemente, eso nos puede llevar al borde de la ruina. Sin embargo, en los Estados Unidos, la deuda total triplica el Producto Bruto Interno, y esa es la misma cifra promedio a nivel mundial. Ergo, toda la riqueza, todo lo que se produce en un año en el mundo no alcanza para cubrir el 30% de la deuda. ¿A quiénes les debemos, me pregunto? ¿Cómo puede ser esto? Estas cosas suceden, por ejemplo, porque ya no tenemos moneda, pero no solo en la Argentina. Nosotros sabemos que este billete vale muy poco, y el año que viene va a valer menos. Pero lo que la mayoría de los argentinos no saben es que este otro billete verde, que para muchos es quizás la máxima aspiración por razones nobles, que es ahorrar, que es resguardarse de que al día de mañana lo echen, que es tener un sustento en el futuro para su familia, para sus hijos, para sus seres queridos, también pierde su valor año a año. Por supuesto que en una tasa menor, pero el dólar no está respaldado en nada. El dólar, desde 1971 a 1973, ya dejó de estar respaldado en oro. Y a consecuencia de ello, hola muchacho, a consecuencia de ello, todas las monedas del mundo que se respaldan en dólares, así mismo, le gustan los dólares al muchacho también, todas las monedas del mundo que se respaldan en dólares dejaron de tener un sustento material. Voy a ser claro. Antes, cuando un gobierno emitía moneda, tenía que tener cierta cantidad de oro como reservas para respaldar esa moneda. O sea, no existía la maquinita y los políticos, que porque se les ocurre que tienen que gastar en lo que fuera, imprimen moneda y generan inflación. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam, luego de 10 años, donde aspiraban terminar con todo en 2 meses y no les salió bien e incluso perdieron y se tuvieron que retirar humillados en el contexto de la Guerra Fría, empezaron a acontecer grandes cambios en el poder estadounidense. Desde el secretario de Estado Henry Kissinger, que pasó de gobierno a gobierno, representó y representa a la élite mundial que está por detrás de los políticos, sugirió varias ideas para solucionar este problema que desafiaba
el liderazgo de los Estados Unidos en Occidente. Una de ellas fue para pagar los costos brutales de la guerra, los costos que el gobierno estadounidense tuvo que pagar por una guerra brutal y genocida que no llegó a buen puerto, eliminar el patrón oro. Algo que se venía haciendo gradualmente, y ya era una idea de Inglaterra también, pero se llevó a cabo precisamente en 1971. El dólar pasó a estar respaldado en confianza. O sea, se los traduzco. Esto es una estafa. Todas nuestras monedas son una estafa. Y esto es parte de un plan de dominio. Bueno, señor magistrado, yo creo que el punto ha quedado más claro, el punto de vista. Estoy tranquilo de que pues por lo menos se ha presentado lo que yo considero es el fondo o el meollo de todo este problema, que es crear una necesidad en el pueblo para podernos prestar o ayudar con esos millones de dólares que, pues como ya lo vimos, es un fraude y pues yo espero me contesten la pregunta, el gobierno, ¿sí? ¿De dónde salió esa plata? ¿Consideraron cómo íbamos a pagarla? Obviamente nosotros sabemos a través de la historia, y especialmente la historia reciente, de que el gobierno de nosotros es muy corrupto. De hecho está catalogado como uno de los más corruptos del mundo, si no el más corrupto del mundo. Y que la plata, el dinero, esos billetes que se prestaron, pues no van a llegar al pueblo, no van a llegar. De hecho ya tenemos varios alcaldes presos o empapelados en procesos por robarse la plata de las ayudas. 10 alcaldes a la cárcel por presunta corrupción en contratos sobre COVID-19. También existen indagaciones contra 14 gobernadores, habrá 23 imputaciones y se solicitarán medidas de aseguramiento contra contratistas, intermediarios y diversos funcionarios públicos. El coronavirus era una oportunidad para vencer la corrupción, el momento de la solidaridad, la austeridad, el freno a los desmanes con la plata de todos. Pero no se pudo. De la manera más inhumana, rastrera e impune, la corrupción va ganando y aumentando, tragándose buena parte de los dineros destinados a mitigar el virus, que seguro consideran como una gran papaya puesta, y se lanzan a sacar tajada, inflar precios, robar y robar. Tenemos muchos ejemplos aquí de ese ingreso solidario y de ahorita con lo de los repartición de los mercados, eso se roban la plata a diestra y siniestra, pero los que sí tenemos que pagar el 100% de esa plata, de esos billetes, somos nosotros, el pueblo, ¿sí? A nosotros nos van a incrementar los impuestos, nos van a quitar. Ya este señor Vargas Lleras nos avisó de que iban a quitar las primas y los subsidios de transporte. Bueno, usted ya me entiende. Bueno, señor magistrado, la cuestión es que no podemos pretender o ser ingenuos en el creer de que nuestro país es corrupto o catalogado como uno de los más corruptos del mundo y pretender que ahorita no, que ahorita están haciendo una buena labor por nosotros y están cuidando de nosotros, ¿sí? Que ahora no son corruptos, ahorita están haciendo el bien y mirando por el bien de nosotros. Creo que eso sería muy, muy ingenuo.
Ahora, la otra cosa que quería hablarle es de la situación que se ha venido presentando con la salud. Nosotros sabemos más o menos unos 100 años, precisamente cuando empezó la Reserva Federal Americana, el Fed, que no es federal ni es americana, es de unos entes privadas, personas, ¿sí? Que son los que manejan, imagínense, manejan la política económica del mundo, pero es privada, no le pertenece a ningún gobierno, no le pertenece a ningún país, no le pertenece al pueblo, le pertenece a un par de individuos. Pero bueno, más o menos en esa época, en 1904, empezaron a sustituir los alimentos que veníamos consumiendo por generaciones, por toda la vida. Empezaron con la manteca, nos la reemplazaron por aceite de algodón hidrogenado, produciendo margarina en vez de mantequilla. La leche ya no es leche, es una agua con químicos, preservativos, colorantes y esas cosas. Y así sucesivamente. Y lo que tenemos ahorita en los supermercados y en las tiendas son, por algo le llaman comida chatarra, es pura comida chatarra, enlatada, embolsada, empacada, producida en unos laboratorios, en unas fábricas. Obviamente, como le llaman ellos, larga vida, la tienen que contaminar y la tienen que modificar para poder que supuestamente dure, pues obviamente infectando la salud de las personas. ¿Y por qué lo digo, señor juez? Porque si miramos las estadísticas, a partir de esa época que empezaron a presentar los primeros ataques al corazón, el cáncer, la diabetes, todas estas enfermedades crónicas empezaron a crecer rampantemente. Hoy tenemos un porcentaje de obesidad en el mundo como de un 78% de la población mundial. Esto es de la Organización Mundial de la Salud, señor magistrado. Datos sobre la obesidad y sobrepeso, datos y cifras. Desde 1975 la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. Y todo esto con aprobación del gobierno, señor magistrado. Todo con aprobación del INVIMA. ¿Por qué no miran y dicen, ellos son los encargados de mirar por nuestra salud? ¿Por qué no dicen, aquí hay algo raro, está pasando algo raro con esa alimentación que nos han impuesto? Y sobre todo los transgénitos. Ahorita nos han cambiado las semillas naturales por transgénitos de Monsanto y estamos obligados a utilizar esas semillas. Son productos modificados genéticamente, se le ha modificado el ADN y todo con el aval del gobierno. Y no solamente los países ricos, los países desarrollados, no, estamos hablando de la población mundial. Y la obesidad, pues obviamente trae consigo cualquier cantidad de consecuencias físicas en los órganos, la destrucción de los órganos como el hígado, los riñones, todos estos órganos se van deteriorando paulatinamente. Y inclusive el que se deteriora más rápido es el sistema digestivo, el metabolismo, el cuerpo, ¿sí? Haciéndonos susceptibles a todas estas enfermedades. Y si usted mira, señor magistrado, las pandemias también empezaron a replicarse. Cada 10 años hemos tenido una pandemia, empezando por el SARS, el MERS, el H1N1 y ahora con esta, y todas son de la familia del coronavirus, ¿no? Interesante, pero lo interesante es que cada 10 años estamos teniendo una. Ahora, nunca antes se había tomado una medida de estas, nunca. Y para mí, obviamente, yo creo que fueron unos experimentos,
porque hay muchas pruebas de que este virus fue creado en un laboratorio. Entonces, señor juez, yo realmente necesito explicaciones, el pueblo colombiano necesita explicaciones.